estudiantes? Vamos a desarrollar la semana número 18 para tercero de secundaria, donde tenemos lo siguiente. El tema se titula Organizamos los datos estadísticos en tablas de frecuencia sobre el quechua. Nosotros tenemos la siguiente situación significativa. Hemos elaborado una encuesta en la cual hemos pedido las edades de las personas. Hemos indicado además dos preguntas. Por ejemplo, la número 1 nos dice: ¿hablas quechua desde niño o niña o tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua paterna? Y hemos dado dos opciones, sí y la opción no. Y la segunda pregunta nos indica lo siguiente: a inicios de este siglo XXI, el porcentaje de quechua hablantes en el Perú fue menos que en el pasado. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el cual la cantidad de quechua hablantes disminuyó al inicio del siglo XXI? Y hemos dado 5 alternativas. Entonces lo que nosotros vamos a elaborar es lo siguiente: una tabla de frecuencia en función a las edades de las personas entrevistadas. ¿Y cuántas han sido? Como muestra, hemos realizado a 30 personas. Y como puedes observar, las edades varían desde 12, 17, 19 hasta 64 años. Entonces, con esta muestra de datos, nosotros vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencia. En primer lugar, debemos saber cuántos intervalos va a tener nuestra tabla. Para calcular dicho valor, vamos a utilizar la siguiente definición. El número de intervalos, que es la letra K, es igual a raíz de n, y que es en el número de datos. Como sabemos, son 30 personas. Entonces tendríamos que K es igual a raíz de 30. Y eso es igual a 5,4772. Y eso aproximadamente vamos a redondearlo a 6. Por lo tanto, el número de intervalos que nuestra tabla de frecuencias va a tener va a ser 6. Ahora vamos a calcular otro elemento importante, que es el rango. El rango, que se denota con R, es la diferencia del máximo dato menos el mínimo dato. Como podemos observar, ya está ordenada nuestra tabla, nuestra muestra, y las edades varían desde 12, que es la mínima, hasta 64, que es la máxima. Entonces el rango sería 64 menos 12, y eso resulta 52. Ahora vamos a establecer la amplitud que van a tener nuestros intervalos, y eso como se va a encontrar con la siguiente expresión. La amplitud A es igual a R sobre K. Recuerda R, rango 52 sobre K, que es 6. Y eso resulta aproximadamente 8,666. Pero nosotros lo vamos a redondear a 9. Por lo tanto, la amplitud de nuestros intervalos va a ser de 9. Por ejemplo, nosotros tenemos dos opciones para poder escribir nuestros intervalos. Empezar desde la mínima cantidad, que es 12. Y como la amplitud es 9, le sumamos 9, sería 21. De 21 le sumamos 9, 30. De 30 le sumamos 9, 39. De 39 le sumamos 9 y nos resulta 48. De 48 le sumamos 9, resulta 57. Y por último, de 57 le sumamos 9, resulta 66. Esta es una opción para establecer nuestros intervalos en la tabla. Pero tenemos también una segunda opción. Ahora ya no vamos a terminar en 66, sino vamos a terminar en 64. Empezando ya no de 12, sino de 10. ¿Y por qué? Observa. 10 más 9, 19. 19 más 9, 28. 28 más 9, 37. 37 más 9, 46. 46 más 9, 55. 55 más 9, 64. Y estamos terminando en el máximo dato que teníamos. Entonces, como puedes observar, yo voy a optar para mi tabla de frecuencias la opción número 2. La opción 1 también resulta similar. A continuación vamos a hacer un breve resumen de algunos conceptos previos. Por ejemplo, ¿qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta está definido como los FI minúsculas, y que nos indican la cantidad de datos que vamos a tener en dicho intervalo. Frecuencia absoluta acumulada, o más conocido como los FI, pero mayúscula. ¿Y cómo se va a encontrar su valor? Con la suma de las frecuencias absolutas, o las FI minúsculas. También tenemos otro tipo de frecuencia relativa, o las HI. Las frecuencias relativas se encuentran utilizando una definición. Vas a dividir la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Y la frecuencia relativa acumulada, o más conocido como los HI mayúsculas, lo vas a encontrar sumando las frecuencias relativas.
Entonces vamos a establecer nuestra tabla de frecuencias con los datos ya mencionados. Como puedes observar, hemos completado la columna de nuestros intervalos, de 10 a 19, de 19 a 28, 28 a 37, de 37 a 46, de 46 a 55 y de 55 a 64. Ahora vamos a encontrar las frecuencias absolutas, las FI minúsculas, y que nos indica la cantidad de datos que van a pertenecer a este intervalo. ¿Cuántas personas han sido encuestadas cuyas edades son desde 10 y como máximo deben ser menores que 19? Solo hay, veamos, mira, de 12 años hay 2, de 17 años hay 1, por lo tanto hay 3. De 19 hasta 28, de 19 años hasta 28, es decir, menores que 28, serían uno de 19, uno de 20 y uno de 25 y uno de 27. Por lo tanto hay 4. De 28 años y menores de 37, de 28 años y menores de 37, es decir, hasta 36, ¿cuánto serían? 3 más 1, 4, más 1, 5, más 2, 7, más 1, 8. Serían 8. De 37 a 46. De 37, como no hay, continuamos. De 41 hasta menores de 46. Hasta 45 sería 4 más 1 sería 6. Y de 46 hasta 55, veamos, como no hay 46, buscamos la siguiente edad, 48 hasta menores de 55, es decir, hasta 54 años. Sería 2 más 1, 3, más 3, 6, más 1, 7. Sería 7. Y de 55 hasta 64, veamos, como no hay 55, pasemos a 60 y 64, solo hay 2. Entonces hemos completado la columna de las frecuencias absolutas. Al sumar todas las frecuencias debemos obtener 30. ¿Y qué es 30? El total de datos. Ahora vamos a encontrar la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Y como nos indican que es la suma de las frecuencias absolutas, entonces hay un pequeño truco para completar dicha columna. Vamos a sumar en zigzag para poder averiguar el valor de cada una de ellas. Por ejemplo, en la primera fila siempre son iguales. Sería 3. 3 más 4, 7. 7 más 8, ¿cuánto sería? 15. 15 más 6, 21. 21 más 7, 28. Y 28 más 2 resulta 30. Como puedes observar, hemos completado de manera sencilla la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Ahora vamos a calcular las frecuencias relativas. Para poder encontrar, recuerda que es una división entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Empecemos. H1 sería la división de 3 entre 30. Y eso resulta 0,10. H2 sería la división de 4 entre 30. 4 sobre 30 y eso aproximadamente resulta 0,13. H3 sería la división de 8 sobre 30. Y eso aproximadamente resulta 0,27. H4 sería la división de 6 entre 30. Y eso resulta 0,20 aproximadamente. H5 sería la división de 7 entre 30. 7 sobre 30. Esa división aproximadamente resulta 0,23. Por último, H6, que es la división de 2 sobre 30 y eso resulta aproximadamente 0,07. Entonces vamos a completar la tabla de las frecuencias relativas. Al sumar todas las frecuencias relativas siempre te tiene que dar 1. Ahora vamos a encontrar la columna de las frecuencias relativas acumuladas y cómo se encuentran sumando las frecuencias relativas. Es decir, similar a lo anterior, vas a sumar en zigzag para poder encontrar el valor de cada una de las frecuencias relativas acumuladas. En la primera fila siempre es el mismo valor. Sería 0,10. 0,10 más 0,13 sería 0,23. 0,23 más 0,27, eso sería 0,50. 0,50 más 0,20 sería 0,70. 0,70 más 0,23 sería 0,93 y 0,93 más 0,07 sería 1. Y por último podemos también calcular el porcentaje de la frecuencia relativa.
¿Y cómo sería? Simplemente multiplicando la frecuencia relativa por el 100%. 0,10 por 100% sería 10%. 0,13 por 100% sería el 13%. 0,27 por 100 sería 27%. 0,20 por 100 sería el 20%. 0,23 por 100 sería el 23%. 0,07 por 100 sería el 7%. Y la suma de los porcentajes de las frecuencias relativas te tiene que dar siempre el 100%. Como puedes observar, hemos completado la tabla de frecuencia para las edades. Siguiendo con la solución, tenemos a continuación que elaborar una tabla de frecuencias para la pregunta número 1, que indicaba lo siguiente: ¿hablas quechua desde que eras niño o niña, o tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna? Opción A, la respuesta es sí. Opción B, la respuesta es no. Nos indica además que 22 personas indicaron como respuesta la opción A y 8 personas respondieron la alternativa B. Entonces vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias, donde las opciones van a ser sí y no. La frecuencia absoluta llega a ser: ¿cuántas personas respondieron que sí? 22. ¿Y cuántas personas respondieron no? 8. La suma de las frecuencias nos da el total de datos: 22 más 8, 30 personas. Ahora vamos a encontrar la frecuencia absoluta acumulada. Recuerda, se suma en zigzag. Sería 22 y 22 más 8 sería 30. Entonces hemos completado la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Cómo se encuentra la frecuencia relativa número 1? Va a ser la división de 22 con 30. 22 entre 30 y eso resulta aproximadamente 0,73. La frecuencia relativa número 2 resulta de dividir 8 entre 30 y eso es 0,27. Ahora lo vamos a completar en la columna de las frecuencias relativas: 0,73, 0,27, y recuerda que la suma siempre es 1. Ahora vamos a completar la columna de las frecuencias relativas acumuladas. Sería la suma en zigzag. La primera fila siempre es la misma: 0,73. 0,73 más 0,27, eso resulta 1. Hemos encontrado su tabla de frecuencias de la pregunta número 1. También vamos a encontrar la tabla de frecuencias para la pregunta número 2, que indicaba lo siguiente: a inicios del siglo XXI el porcentaje de quechua hablantes en el Perú fue menos que en el pasado. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el cual la cantidad de quechua hablantes disminuyó al inicio del siglo XXI? Tenemos como alternativa A la migración de quechua hablantes del campo a la ciudad. Alternativa B, la enseñanza en el colegio no es en quechua en todos los grados. Letra C, la mayoría de los medios de comunicación no tienen transmisiones en quechua. Letra D, la vergüenza de hablar quechua. Letra E, otro motivo. Entonces nos dice lo siguiente. Entonces vamos a establecer nuestro cuadro de frecuencias ubicando las opciones de respuesta: la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Empecemos. Nos indica que 3 personas respondieron la alternativa A. Eso sería su frecuencia, 3. 4 personas respondieron B. Sería 4 su frecuencia. 8 personas respondieron C, 9 personas respondieron D y 6 personas respondieron E. Hemos encontrado la columna de las frecuencias absolutas. La suma, ¿cuánto resulta? 30, que es el total de personas encuestadas. La frecuencia absoluta acumulada, recuerda que es la suma en zigzag. Empecemos. La primera fila siempre es la misma: 3. 3 más 4, 7. 8 más 7, 15. 15 más 9, 24. 24 más 6, 30. Ahora vamos a tener que encontrar la frecuencia relativa. Recuerda que se encuentra dividiendo. Frecuencia relativa número 1. Divides 3 entre 30. 0,10. Frecuencia relativa número 2 es la división de 4 sobre 30. Eso es aproximadamente 0,13. Frecuencia relativa número 3, 8 entre 30. Eso es igual aproximadamente a 0,27. Frecuencia relativa número 4 es la división de 9 entre 30. Y esa división resulta 0,30.
H5 sería la división de 6 entre 30 y eso resulta 0,20. Una vez encontrado las frecuencias relativas, lo vamos a ubicar en la tabla de frecuencias. Y recuerda que la suma de las frecuencias relativas siempre te tiene que dar 1. A continuación podemos también calcular las frecuencias relativas acumuladas. Recuerda que se encuentra sumando en zigzag. Empecemos. La primera fila siempre es la misma, 0,10. 0,10 más 0,13 es 0,23. 0,23 más 0,27 resulta 0,50. 0,50 más 0,30 es 0,80. 0,80 más 0,20, esa suma resulta 1. Como puedes observar, hemos completado su tabla de frecuencias de la segunda pregunta. Espero que hayan entendido. Muchas gracias por su apoyo. En el transcurso de la semana estaremos subiendo las soluciones de los ejercicios. Gracias.